Hola a todos, bienvenidos a una nueva reflexión sobre el Evangelio de Juan. En la última sesión estuvimos estudiando el encuentro de Jesús con sus dos primeros discípulos. Vimos cómo Juan el Bautista animó a esos dos hombres que eran discípulos suyos a dejar de seguirlo a él cuando les dijo: ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esa frase básicamente les estaba diciendo: a él es al que tienen que seguir, los anima a seguirlo a él. El hecho es que ellos entendieron que siendo Jesús ese Mesías, el Mesías que ellos tanto habían estado esperando, lo único sensato que podían hacer era dejar de seguir a Juan y comenzar a seguir a Jesús. Así que fueron detrás de él, fueron detrás de Jesús, y aquella misma noche se quedaron con él. Hoy vamos a continuar la lectura en el versículo 40 y vamos a ver el encuentro de Jesús con un tercer discípulo. Pero antes de comenzar con el texto, vamos a poner este tiempo delante del Señor, pidiéndole que sea Él quien nos guíe, sea Él quien abra nuestro entendimiento en nuestro corazón. Padre, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar delante de ti, escuchándote, conociéndote, siendo transformados por ti, Padre. Pedimos que tu palabra, Señor, cale profundo en nosotros, que tu Espíritu Santo nos dirija en este tiempo y que seas tú, Padre, trabajando en nosotros, llevando, Padre, a estas personas caídas, estos seres caídos y pecadores que somos, Señor, a un encuentro cada vez más profundo contigo. Ayúdanos, confróntanos, ayúdanos a entenderte, a ver nuestro pecado, a ver y a percibir tu santidad, Señor, y condúcenos continuamente al arrepentimiento, Padre. Crea en nosotros ese fruto, Señor, y haz de nosotros, Padre, discípulos útiles para tu reino. Te damos el honor y la gloria, Padre, por siempre, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a comenzar leyendo los versículos 40 y 41. Y dicen así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Lo primero que vemos aquí es que el modelo que aplicó Juan el Bautista con sus discípulos se estaba repitiendo con Andrés. Aunque el contexto varía un poco, la historia es similar. Andrés, después de encontrarse con Jesús, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y eso fue básicamente lo mismo que hizo Juan el Bautista con ellos, decirles: él es al que deben seguir. Ahora, imaginen a Simón escuchando esta noticia. Ustedes han estado esperando al Mesías con ansias, desde que son niños les han hablado de él, tienen una expectativa tremenda, y Andrés llega con la noticia. Escuchan y deciden hacerle caso a Andrés y van a encontrarse con Jesús. ¿En qué irían pensando en el camino? ¿Qué creen que sería lo primero que Jesús, que el Mesías, les diría? Tal vez preguntarles quiénes son, por qué me buscan. Es probable, ¿cierto? Al menos es lo que nosotros haríamos cuando una persona que no conocemos llega a nosotros y nos dice que nos está buscando o que quiere conversar con nosotros. Lo primero que uno pide es que la persona se presente. Ahora, antes de que continuemos leyendo en el versículo 42 y veamos cómo fue ese encuentro de Simón con Jesús, y veamos lo que Jesús le dice a Simón, quiero que hagamos un ejercicio mental. Supongan que compran una mascota, puede ser un perro o un gato. ¿Qué es lo primero que hacen? Tal vez incluso antes de ni siquiera tener el perro, ¿qué es lo primero que hacen? Eligen un nombre, ¿verdad? Le ponen un nombre. Que yo sepa, nadie llama, yo no he conocido por lo menos a nadie que llame a su perro perro o a su gato gato. Ahora, les pregunto, ¿por qué le ponen un nombre? ¿Es solo para que cuando lo llamen venga, o hay alguna razón con más peso, hay alguna razón más profunda? ¿No han pensado que cuando uno le pone un nombre a una mascota lo hace por un sentido de pertenencia? Ese va a ser nuestro perro,
por mucho tiempo, o nuestro gato por mucho tiempo. Es nuestro, esa mascota nos pertenece. Ahora piensen en esto, ¿cómo eligen ese nombre? ¿Es algo trivial? Abren un diccionario y buscan el primer nombre que encuentran, o piensan y pasan un tiempo pensando hasta que dan con algún nombre que les gusta, con uno con el que ustedes se sienten identificados. Definitivamente es así. Por lo menos los que hemos tenido perros sabemos que cuando tenemos una mascota pasamos tiempo eligiendo ese nombre. Ahora imaginen que no se trata de una mascota. No se trata de comprar o de adoptar un perro o un gato, sino que van a tener un hijo. No ocurre algo similar, pero elevado a la enésima potencia. Ese ser pequeñito que viene en camino fue engendrado por ustedes. Se formó en un 50% a partir de una célula que salió de su cuerpo. Y aunque ustedes saben que algún día va a ser un humano independiente, ese niño o esa niña siempre va a formar parte de ustedes y nada va a cambiar eso. Y por supuesto, la elección del nombre no va a ser algo que ustedes van a dejar para el último momento. Una vez no van a esperar a ya tener el niño cargado para decir, oye, ¿qué nombre le vamos a poner? De hecho, el nombre que elijan y que lo van a elegir con muchos meses de anticipación va a quedar grabado en sus corazones para siempre, y con toda seguridad se van a tomar el tiempo necesario para elegir, para seleccionar el nombre que más les guste, el nombre que más adecuado les parezca. Ahora quiero que con esto en mente continuemos la lectura en el versículo 42. Andrés había ido a buscar a su hermano Simón, y el versículo 42 sigue diciendo: luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo aquí? Jesús le pone un nuevo nombre a Simón, pero no se pasa un rato pensando, no dice, déjame verte, ¿cómo será que te vamos a llamar? Pareciera evidente que el nombre que Jesús le da ya lo tenía elegido desde mucho antes de encontrarse con él. De hecho, él ni siquiera le pregunta su nombre. Él le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. Esto pareciera indicar que ese nombre, como ya dije, había sido elegido con muchísimo tiempo de anticipación, antes ni siquiera de que Simón en aquel momento, ahora Pedro, tuviese la sospecha de que se iba a encontrar con Jesús. Y eso nos habla de que lo que estamos viendo aquí no fue un encuentro para nada casual, fue un encuentro planificado. A eso súmenle el hecho de que Jesús es Dios, el creador, se estaba encontrando con su criatura. Y piensen en lo siguiente: Dios no engendró a Simón poniendo una célula de su cuerpo como una pareja engendra a un niño. Dios lo creó, lo pensó, lo diseñó y lo amó antes, mucho antes de que Simón llegara a existir. Además, sustentó y dirigió todo el proceso de gestación y sustentó toda su vida desde el nacimiento hasta aquel momento. Esto me hace recordar el Salmo 139, los versículos 13 hasta el 16, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a leer el 13 y el 16. Fíjense lo que dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Se dan cuenta de la magnitud del encuentro que estamos viendo aquí? El día que Jesús se encontró con él, Simón, hijo de Juan, escuchó su verdadero nombre. El nombre que Dios había elegido para él desde mucho antes de crearlo. Simón era un hombre puesto por los hombres. Pedro era el nombre que Dios le había dado. A partir de ese encuentro, a partir de ese momento, la verdadera identidad de Simón iba a comenzar a revelarse
de la mano de Jesús. Ese día él dejó de ser Simón, hijo de Juan, y se convirtió en Simón Pedro, hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de las implicaciones que este pasaje tiene para nosotros? Amados, el día en que alguien llega a encontrarse con Jesús no es un día casual, es un día planeado por Dios, un día diseñado y preparado de antemano por Él desde antes que existiéramos. El día que nos encontramos con Él, dejamos de ser quienes éramos y comienza a revelarse de la mano de Jesús nuestra verdadera identidad. Y hoy quiero invitarlos a que mediten en esta realidad, a que se pongan en las sandalias de Simón Pedro y se pregunten si, al igual que él, ustedes han conocido a Jesús personalmente. Si ya han llegado a entender que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si han entendido que su muerte en la cruz fue el sacrificio definitivo que hacía falta para el perdón, para recibir el perdón de Dios. Si se han arrepentido de sus pecados y han sido reconciliados con Dios y adoptados como hijos suyos, entonces recuerden que han recibido un nuevo nombre, una nueva identidad. Y la única manera de que esa identidad se revele en ustedes es caminando de la mano de Cristo. La única manera de que nuestra nueva identidad se nos revele es caminando de la mano de nuestro Salvador. Amados hermanos, solo Jesús puede revelarnos lo que Dios desde un principio diseñó que fuéramos. Solo Él puede hacer lo que hace falta para que dejemos de ser hijos de este mundo y empecemos a ser y a parecer hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿de la mano de quién vamos a caminar? ¿Con qué nombre queremos ser conocidos? ¿Con nuestro nombre del mundo o con el nombre con el que Dios nos llama? Por otro lado, si alguno de ustedes está escuchando este mensaje y aún no ha tenido ese encuentro personal con Jesús, tal vez hoy sea el día señalado. Y a ti te digo, como le dijo Andrés a Simón, hoy hemos encontrado al Mesías, a Jesús. Y te digo que solo a través de Él puedes ser reconciliado con Dios. Y te pregunto, ¿qué estás esperando? Mañana puede ser tarde. El momento de tu muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Y cuando eso llegue va a ser demasiado tarde. No esperes. Si Dios está hablándote hoy, si Dios está confrontándote hoy, no esperes. Ponte de rodillas, pide perdón, arrepiéntete y recibe el perdón que solamente Él puede darte. Amados hermanos, encontrarse con Jesús no es algo trivial o pasajero. Nuestro encuentro con Él marca el final de nuestra vida como hijos del mundo, como personas que viven unos pocos años aquí, satisfaciendo nuestros propios deseos, y marca el inicio de nuestra eternidad como hijos de Dios, como siervos de Dios que vivimos para servirle a Él, para honrar su nombre y para representarlo delante de su creación. ¿Han escuchado ustedes una mejor noticia que esta? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque en Cristo, Señor, tú has hecho de nosotros nuevas criaturas. Te damos las gracias, Señor, porque en Cristo tú has hecho de nosotros, Señor, hijos. Porque tenías planeado, diseñado nuestro encuentro desde mucho antes, Señor, de que llegaras a nuestra vida. Porque habías planeado el momento, Señor, y nos tenías un nombre mucho antes, Señor, de que nosotros ni siquiera sospecháramos que te íbamos a llegar a conocer. Te damos el honor, Padre, te damos la gloria y te pedimos, Señor, que nos ayudes a renunciar, Padre, a nuestro viejo ser, a nuestro pecado, a nuestras apetencias, a nuestros deseos carnales, Señor, y a que nos entreguemos de lleno al servicio de tu reino, que nos entreguemos de lleno a glorificar tu nombre, a entenderte, a conocerte, a cuidar
nuestra relación contigo y a representarte en el mundo, no importa el área en la que nosotros vivamos, el área en la que nosotros nos desenvolvamos. Te damos el honor y la gloria, Señor, y te pedimos el día de hoy que nos ayudes siempre a que nuestro verdadero nombre sea el que brille, a que la gente nos vea y no diga, ahí va Gonzalo, sino ahí va un cristiano, un hijo de Dios que te representa a ti, te glorifica y te honra con cada cosa. Que esa sea nuestra realidad, Señor. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de Cristo. Amén y amén.